Bien, vamos a leer el Salmo 101, mientras otros se van agregando. Bien, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la enseñanza número 12 de la serie Examinando Nuestro Corazón. La enseñanza de hoy se llama El corazón que permanece fiel. El corazón que permanece fiel. Vamos a leer el Salmo 101 para estar poniendo la actividad en las manos del Señor. Amén. Dice el Salmo 101, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, porque para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré, dice, que de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, Señor. Decimos tu nombre y te exaltamos una vez más en este día. Recibe toda la alabanza, toda la oración, como dice el salmista, a ti cantaré, oh Jehová, a ti cantaré, misericordia y juicio. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a seguir en tus caminos, a entender tus caminos y a seguir creciendo en tus caminos, oh Dios, en el conocimiento tuyo, el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre. Te bendecimos y te exaltamos por eso. Ayúdanos a andar en integridad, Señor, en tu casa. Ayúdanos a andar en integridad en cada uno de nuestras actividades, oh Dios, porque, como dice el salmista, al corazón perverso tú apartarás y tampoco al corazón vanidoso aceptarás. Acá en el Salmo 101. Por eso tú dices que pondrás los ojos sobre los fieles de la tierra. Los fieles de la tierra es a lo que tú, tus siervos, los creyentes, el cuerpo de Cristo, tu remanente, que guarda tu palabra, que es fiel, Señor, a tus mandamientos. Gracias te damos, oh Dios, por advertirnos, por enseñarnos, por ayudarnos a crecer en el conocimiento tuyo, en lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Ayúdanos a perseverar, Señor, a permanecer fiel, como es la enseñanza que hoy veremos, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y tu Espíritu Santo la traiga a memoria, la recuerde cuando sea necesaria. Tanto para, Señor, nosotros tomar decisiones de acuerdo a tu palabra, dirigir nuestros pasos, nuestros pies en el camino correcto, y también para ayudar a otros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos limpies, nos purifiques con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la sangre que nos hace aceptos para estar delante de tu presencia, para entrar al lugar santísimo, Señor, y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Límpianos, lávanos más y más y seremos más blancos que la nieve. Queremos ser aceptos delante de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Quita todo cansancio, todo malestar de este día, Señor, todo aquello que quiera desviarnos del estudio de tu palabra, Señor, y ayúdanos a centrarnos, a enfocarnos en el estudiar, en el escudriñar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en ese nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, hermano Dilvani. Bienvenido. No sé si está por allí, hermano Alejandro. Verdi, Dios te bendiga. Hermana Carmen, Dios te bendiga. Bienvenidos. Vamos a continuar el pasaje que estamos
vamos a tomar en esta tarde para revisar esta enseñanza. Está en Mateo 24, versículos 42 al 51. Dice la palabra de Dios así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola del Señor advirtiendo sobre su venida. Estaremos viendo entonces el corazón, el estado del corazón, el corazón que permanece fiel, advertencias a la iglesia para permanecer fiel y ejemplos del corazón que permanece fiel. Algunos creyentes no creen a toda la palabra de Dios, solo creen en las promesas de Dios, pero no creen en las advertencias que están en la Biblia. Cuando se enseña sobre las advertencias, comienzan a buscar pretextos, argumentos para no creer. Algunos argumentan contra la advertencia en la Biblia, dicen, eso no es para los creyentes. Otros dicen que esa advertencia es para el pasado, para los judíos. Y otros dicen que esta advertencia es muy dura, Dios es amor y no puede actuar tan duramente. Pablo enseña a Timoteo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso significa de aquellos que no se conforman a la palabra de Dios, sino que viven buscando su propia interpretación y agregándole o quitándole a la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia. Si somos creyentes genuinos, debemos creer en toda la Escritura y no en una parte. Si bien hay promesas, alguien las contó y dice que hay unas 7,000 promesas en la palabra, pues las promesas están bien, son muy hermosas y debemos creer en ellas, por supuesto, pero también debemos creer en las advertencias. Jesucristo advierte: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido, dice, a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice que el que lo rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, muy importante toda la Escritura, porque toda la palabra tiene promesas, pero también tiene advertencias. Y esa palabra es la que va a juzgar en el día postrero. También advierte el Señor en el contexto del pasaje que leímos, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo advierte que nadie sabe cuándo será su venida y que, por supuesto, debemos estar preparados. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Advierte qué sucede, va a suceder en los días postreros como en los días antiguos, y coloca un ejemplo de los tiempos de Noé. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entran en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor coloca un ejemplo que es muy válido y que lo vivimos actualmente. Sucedió igual en los tiempos de Noé. Noé predicó 120 años, le dio Dios de tiempo en ese tiempo a la población, a los seres humanos que existían en ese tiempo y que
todo lo que hacían era de pensamiento en el pecado, hacer el mal. Y hoy día, en el tiempo que estamos, inclusive parte de la iglesia se entretiene en muchas cosas, no entienden, no quieren creer que el Señor va a venir y que debemos estar siempre preparados para su venida. Por eso el Señor advierte aquí en Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Llegará un momento en que el Señor cerrará la puerta, ya no habrá más acceso y se quedarán aquellos que no están esperando al Señor, no están preparados, no creen en las advertencias que existen en la Biblia, de estar preparados siempre como el Señor fuera a venir hoy. O sea, las advertencias de la Biblia no son para que son dadas para que no cometamos el mismo error enseñado con la experiencia de creyentes en la antigüedad. Debemos conocer cuál es el estado de nuestro corazón y estar velando para que no seamos sorprendidos con la venida del Señor. Recordemos el estado del corazón, que la palabra corazón en la Biblia significa propósito, voluntad, deseo, alma, pensamiento, sentimientos, mente, ser interior, deseo, intención. Y hay varios tipos de corazón, y uno de esos ejemplos es el de Faraón, que se endureció, su corazón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Otro tipo de corazón que no debemos olvidar es el corazón limpio, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, son los que andan en santidad. La presencia de Dios siempre está con ellos. Jesucristo enseña en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hablando de esos sentimientos, esos pensamientos, esa voluntad que sale del interior del ser humano. También enseña que todo lo que sale del corazón del hombre pues lo contamina. Más adelante en Mateo 15, versículos 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dios conoce el corazón del ser humano y por eso nos dice, cuida tu corazón, para que no caigamos en la incredulidad y el pecado, como dice Proverbios 4:23. El apóstol Pablo, citando 1 Samuel 13:14 y el Salmo 89:20, afirma que David tenía un corazón conforme al de Dios, como enseña Hechos 13:22. Quitado este, que es Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ser conforme al corazón de Dios es ser obediente a su palabra, es ser fiel a su palabra. El corazón incrédulo se aleja de ser conforme al corazón de Dios. Eso significa que sí pueden haber corazones conforme al corazón de Dios, corazones fieles. Jesucristo, cuando resucitó, regañó fuertemente a sus discípulos por su incredulidad. Mateo 16:9 en adelante dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban allí todos angustiados, llorando, preocupados. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Eran creyentes y no le creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban camino, yendo al campo, ese es el camino de Maús, desanimados, habían abandonado la fe, se habían ido porque el Señor había sido crucificado y sepultado. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron también. Finalmente desapareció los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y se les reprochó. Esa palabra es un regaño fuerte, duro, su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a lo que le habían visto resucitado. El pecado de la incredulidad es considerado uno de los peores pecados por ser una afrenta directa a Dios. La incredulidad rechaza el testimonio de Dios en su palabra. Por eso no creer parte de su palabra es parte de esa incredulidad. Algunos solamente quieren creer en lo bueno, en las promesas, pero no quieren creer en las advertencias fuertes que tiene la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces el estado verdadero de nuestro corazón? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuáles son los motivos reales por los cuales hacemos las cosas? ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Un corazón limpio, gozoso como el de Dios, o incrédulo que apostata de la fe? Tenemos siempre la sugerencia
nuestro corazón de la confianza de Dios. Hay varios tipos de corazón que lo hemos visto antes. Hemos visto 12, esta es la número 12. Van a quedar todos estos sin ver, que usted puede revisar: el corazón del hombre, el corazón bueno y recto, el corazón no perdonador, el corazón herido, el corazón de siervo, un corazón de adorador, tardo de corazón, el corazón que tropieza, el corazón de apariencia, el corazón generoso. No lo vamos a ver, esta es la última enseñanza sobre esta serie. Como punto número 2, el corazón que permanece fiel, dice Mateo 24:42 en el pasaje que leímos al principio, que es el que vamos a usar. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. La palabra velad viene de la palabra griega gregoreo, que es Gregorio, que significa vigilante. Así que todo lo que se llama Gregorio, su nombre es vigilante. Significa mantenerse alerta, vigilante, vigilar, velar. Es una actitud de estar despierto, alerta espiritualmente. Mantenerse despierto espiritualmente. Estar vivo también significa resucitar, andar y permanecer en santidad, aun cuando llegue la tentación. Levantarse del sueño, despertarse, ser el vigilante de nuestro entorno. El corazón que permanece fiel es aquel que se mantiene alerta espiritualmente, siempre preparado para la venida del Señor. Preparado siempre como si el Señor viniera hoy. Debemos diferenciar entre velar y orar. No es igual. Orar significa hablar con Dios, suplicar, clamar a Dios. Es la comunicación y comunión con Dios para recibir fortaleza espiritual del Señor en el devocional, trabajando, viajando en todo tiempo, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. En cambio, velar es ser vigilante de nuestro entorno, nuestro alrededor, todo aquello que podamos ver o escuchar o estar sucediendo en nuestro alrededor. La oración es efectiva con una actitud vigilante, pero solo vigilar sin orar tampoco es efectivo. Debemos examinarnos y revisar aquellas cosas que nos distraen y no dejan que estemos despiertos espiritualmente. Mateo 24:43 dice: pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría adivinar su casa. Entonces el padre de familia es el responsable de la familia. El Señor está poniendo otro ejemplo y él advierte que nadie sabe la hora, ni el día ni la hora de su venida, ni su venida por la iglesia, ni de su segunda venida tampoco. Debemos estar listos espiritualmente en todo momento, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como enseña Tito 2:13. En 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Algunos dicen: bueno, el Señor no ha venido, se tarda en venir, pero igual si morimos, si no estamos vivos cuando el Señor venga por la iglesia, pues hemos partido y resucitaremos primero. Igual hay que estar preparados porque no sabemos el día y la hora en la que vamos a partir de este mundo temporal. Santiago 5:8 recuerda: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. ¿Cuántos creen que la venida del Señor se acerca? Algunos no lo creen, debemos estar siempre preparados. Entonces, Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una advertencia que no creemos y seguimos viviendo como si no fuera verdad. Dice, por tanto, en Hechos 20:21, dice Pablo a los ancianos de Éfeso: por tanto, velad, dice, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué amonestaba con lágrimas, Pablo? Porque es algo urgente, es algo crítico, es algo delicado. Debemos estar siempre velando, no permitiendo que nada nos desvíe de estar preparados para la venida del Señor. El siervo fiel y prudente pues perseverará esperando al Señor. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, es ese siervo que da el alimento a tiempo, es el que enseña que
En lugar de recibir, está enseñando, está sirviendo, está siempre preparado él y preparando a otros. El Señor dice en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, pues, es perseverar, es mantenerse en el camino, es ese crecimiento en la fe para creer en el Señor y perseverar en la fe. 1 Corintios 16:13, el apóstol Pablo en la versión Nueva Traducción Viviente le dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. En la Reina Valera le dice, sean varoniles, permanezcan firmes en la fe. Es parte de lo que el Señor nos advierte en su palabra. Entonces el siervo con el corazón que permanece fiel será dichoso, bienaventurado, es parte de la recompensa. Hay dos recompensas, por lo menos, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya siendo así, es muy dichoso, es feliz. Pero además de eso, dice que os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Es la recompensa que recibirá en la eternidad y en el milenio también. Ahora, pero ¿qué sucede con el corazón que no permanece fiel? Con ese siervo que no permanece fiel, dice que es el caso contrario, aquellos que no creen en las advertencias de la palabra de Dios, aquellos que como el Señor se retrasa y no viene, cometen pecado y siguen cometiendo pecado y ven que el Señor no viene. Le sucede parecido al que roba, el que es ladrón y roba y se roba el primer auto y se roba el segundo y no le sucede nada y se roba el tercero y no le sucede nada hasta que le quitan la vida por estar robando autos, por ejemplo, u otro tipo de bien. Entonces, es parecido a lo que sucede al creyente, que como el Señor tarda en venir, dice, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Convierte la vida del creyente en libertinaje y se permite algunos deslices y se desliza fuera de la palabra de Dios, se desvía y dice, bueno, todavía tengo tiempo de arrepentirme y volver a los caminos de Dios. El Señor vendrá en el momento menos esperado. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué sucederá? Que habrá un justo juicio de Dios para los que lo hacen infieles y lo castigará duramente. Esta palabra duramente en el original griego significa partirlo en dos partes y pondrá su parte con los hipócritas, dice que es lo que tienen doble vida, lo que dicen ser creyentes, lo que se acostumbran a un lenguaje cristiano, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, se acostumbran a hablar el lenguaje cristiano, pero no viven la palabra de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Es muy parecido a lo que sucede al ejemplo que el Señor coloca en Mateo 7, versículos 21 al 23, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y me dirán, en aquel día me dirán que echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre, que el Señor les va a decir, nunca os conocí. Nunca os conocí. El apóstol Pablo con esta misma enseñanza advierte a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 11 al 13, también está una advertencia en Lucas 12, 8 al 9, y Timoteo le dice, estaba desanimado, había mucha persecución, en la segunda carta pastoral de Pablo, su última carta, Pablo estaba preso, Timoteo estaba desanimado y a punto de renunciar al pastorado, y le dice el Señor a Pablo a Timoteo, palabras fieles estas, si somos muertos con él, porque había mucha persecución, le dice Pablo, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Es la misma enseñanza que dio el Señor Jesús. Pablo la está resumiendo aquí, que el que sea fiel, pues va a ser puesto sobre todos sus bienes, al siervo fiel. Pero dice, si le negáramos, él también nos negará, como el siervo infiel. Si fuéramos infieles, él va a permanecer fiel. El Señor no va a quebrantar su palabra es eterna, su palabra va a permanecer siempre igual, no va a cambiar. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que significa, si fuéramos infieles, él permanece fiel. No significa que alcahuetea nuestras infidelidades, no. Él permanece fiel, su palabra va a permanecer fiel, su palabra permanecerá por la eternidad y esa palabra nos juzgará en el día posterior.
esa advertencia, ese mandamiento, porque él no puede negarse a sí mismo. Es la enseñanza que Pablo deja ayudando a Timoteo a seguir adelante. ¿Qué sucede con el corazón, el siervo de corazón infiel? La advertencia es para todos, pregunta Pedro en Lucas 12, versículos 41 al 42, después de una parábola parecida a esta. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, Pedro está diciendo, bueno, nosotros también estamos incluidos allí, le dice Pedro, que siempre preguntaba de primero y se anticipaba a todos. Y el Señor le responde con otra parábola. Vamos a ver la respuesta del Señor a esa pregunta, si la advertencia es para todos o no. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La enseñanza de la palabra, el testimonio de cada uno. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo, le pondrá sobre todos sus bienes. Pero los que no permanecen fieles serán castigados por la eternidad. Dice versículos 45 y 46 de Lucas 12. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, parecida a la que leímos en Mateo 24, y a comer y a beber, embriagarse, que es libertinaje. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Significa que si hay infieles. Algunos dicen, no, es que no hay infieles, es que si es creyente no puede ser infiel. Los pondrá con los infieles, ahí dice la palabra. El creyente que conoce la voluntad de Dios y no la hace, recibirá mayor castigo. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a revisarlo, a ver qué dice el Señor. Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Ustedes que están aquí escuchando esta enseñanza, pues ya están conociendo la voluntad de Dios. Ya no es mi responsabilidad, porque ya ustedes lo van a saber. Ya lo saben y es su deber estar preparados. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel mucho, al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Así que la advertencia es para todos. Está hablando directamente a los discípulos, a los 11 discípulos. Amén. Veamos en el tercer punto las advertencias a la iglesia para permanecer fiel. Vamos a usar las 7 iglesias de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, porque esos mensajes, esos 7 mensajes abarca la plenitud de la iglesia, lo que es la iglesia universal. Incluye a toda la iglesia, incluye todo lo que existe de la iglesia en el tiempo antiguo y en el tiempo contemporáneo y en los tiempos que vienen. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, representa la iglesia al creyente, porque no es una iglesia en particular, no es porque se llame Éfeso, es una iglesia X, no. Es el creyente en el tiempo de siembra, de organización y evangelismo, pero que deja el primer amor, deja a Cristo, deja ese primer amor. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el Señor que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos y es común hacer lo que hace el mundo. Vemos como en la iglesia de Jesucristo los divorcios son casi iguales a los de la cantidad en estadísticas, son casi iguales a los divorcios del mundo. Ya no hay temor de Dios en divorciarse, casarse y divorciarse como en los tiempos de Noé. Eso está sucediendo en los tiempos actuales. No hay temor de Dios de seguir cualquier novedad, falsa doctrina que haya y dejar a un lado al Señor. Eso Cristo advierte y llama al arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Amar al Señor con un corazón enamorado de Cristo como del principio, en el inicio cuando conocimos al Señor, que nuestras preferencias sean todas para Dios, sean todas para el Señor, nuestra prioridad, nuestra preferencia, lo primero sea para Él y no lo último, no lo que queda, las obras, sino lo primero.
Dice, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa quitar el candelero? Lo que da la luz, lo que alumbra, es que perderá su salvación. Así de sencillo, así de claro, sin dar muchas vueltas ni mucho rodeo. ¿Cómo es eso? Dice, alguno no puedo perder la salvación. Bueno, ahí está. La salvación la puede perder el creyente. No es que la salvación se pierda, no. La salvación permanece. El que no permanece es el creyente siendo salvo, porque pierde su salvación por apostatar de la fe. El corazón que permanezca fiel será saciado por la eternidad. Es la promesa que hay en Apocalipsis 2:7 para la iglesia que permanece fiel y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es una en particular, a las iglesias en plural. Al que venciere, al que permanece fiel, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siempre tendrá alimento. La iglesia, segunda iglesia, la iglesia Esmirna, la iglesia del creyente que es mártir, que es perseguido, que soporta tribulación, pobreza, calumnia, pero que es rico espiritualmente. Esta iglesia, Apocalipsis 2:8-9, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesucristo advierte que van a sufrir y los anima a permanecer con corazón fiel. Le dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel un ratico, no, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuál es la advertencia acá? Dice, no temas en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero algunos creyentes cuando escuchan esta palabra y dice el diablo, no, lo reprendo, lo rechazo, lo echo fuera, lo ato, le hago 3 nudos dobles y lo echo fuera. Dicen algunos, no acepto eso. Porque han escuchado, han sido enseñados con falsas doctrinas como la de la superfe, aquella que dice que los creyentes no se pueden enfermar, no pueden padecer porque si no están en pecado. Y entonces cuando les vienen los padecimientos, las circunstancias difíciles, no hayan que hacer y empiezan a atar y a echar demonios, a atar los demonios y echarlos fuera. Porque eso es lo que le ha enseñado, lo que es la falsa doctrina de la superfe y de la guerra espiritual. Y no creen en esta advertencia. Simplemente te dicen, no temen lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Recuerdan cuando Pedro, el Satanás pidió zarandear a los discípulos cuando sería el Señor entregado para ser crucificado, y Pedro le dijo, no, yo no te negaré, por nada te negaré, ni te dejaré. Y los demás discípulos dijeron igual, que no lo iban a negar ni lo iban a dejar. Y a lo que retaron al Señor, todos corrían más rápido que los correcaminos. Lo dejaron solo, nadie quedó con él. Pedro lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Y vemos que el Señor no dijo, bueno, yo rogaré para que eso no les pase, ¿no? El Señor dijo, voy a orar para que su fe permanezca. Le digo a Pedro, para que tu fe permanezca y ayudes a fortalecer a tus hermanos después. Porque las pruebas y las tribulaciones sirven para nosotros, para que nuestra fe sea fortalecida y después los que estén en tribulación, nosotros los ayudemos y los consolemos también con la experiencia que nosotros hemos tenido. Y es parte del crecimiento espiritual. Entonces el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. La palabra importante allí es hasta. No es por un momento, no es por un ratito, es hasta la muerte, es hasta el final, es hasta que el Señor venga, es hasta que podamos llegar al final de la carrera con los ojos puestos en Jesús. Amén. Jesucristo anima a los que están entonces padeciendo, sufriendo, pasando por necesidades, por la tribulación. Les dice, persevera hasta la muerte. Persevera se refiere que alguno no puede llegar al final. Es posible que se quede en el camino. Entonces nos recuerda, persevera hasta la muerte. Amén.
Entonces, importante esa advertencia. Fíjense, nos quedan unos 3 minutos de esta sesión. Dependiente cuando se termine hay que volver a entrar. Y permítame grabar un nuevo audio número 2. Continuamos en la lámina número 17 con la iglesia de Esmirna, la iglesia mártir perseguida. Y le da la promesa al Señor allí: el corazón que permanece fiel, el que venciere recibirá la corona de la vida eterna. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a algunos, no dice a las iglesias, a toda la iglesia, a la plenitud de la iglesia. De nuevo, el que venciere, el que permanezca fiel hasta el final, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual, la condenación eterna en el infierno. Esa es la segunda muerte. La iglesia Pérgamo, la iglesia es ese creyente que es inmoral, que se casa con el mundo, que se mezcla con el mundo. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 13, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia, la iglesia que está en medio de una gran cantidad de tentaciones, de idolatría, de hechicería, de satanismo. El Señor les da su elogio allí porque retienen su nombre, porque no han negado su fe. Y aun cuando algunos han sido mártires, pues se mantienen allí en la fe, como Antipas, mi testigo fiel. Dice, mi testigo aquí es la palabra mártir, fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Les dice así porque era en ese tiempo uno de los sitios donde habían por lo menos unos 7 templos de idolatría, los más famosos del mundo, que estaban allí en Pérgamo. Jesucristo advierte a los que están involucrados, mezclados con falsas doctrinas del mundo, en Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Son creyentes que se mezclan con las doctrinas del mundo, con las enseñanzas que hay alrededor, y mezclan el cristianismo con esas falsas doctrinas. La doctrina de Balaam enseñó al rey Balac a poner tropiezo, es que buscó las mujeres más hermosas de Balac y se las entregó al pueblo de Israel, a los hombres de Israel. Miren, ven ahí estas mujeres, y los hizo fornicar con estas mujeres, y Dios pues los castigó y murieron más de 20,000 hombres en ese tiempo. Igual es la doctrina de los nicolaitas, que son doctrinas inmorales, las cuales el Señor aborrece. Según de Corintios 6, versículos 14 al 18, nos enseña y nos advierte que nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el yugo desigual. Él dice que si lo queremos